columna sobre el trabajo con DAX. ¿Sí? Ya en este mismo curso, ¿cierto? Abordamos en este apartado, ¿cierto? El manejo de relaciones y la edición y modificación de relaciones. ¿Ya? Vamos a ahondar, ¿cierto? O revisitar justamente el punto 2.2 y el punto 2.3, que hablan sobre la creación de columnas y medidas y las funciones básicas de DAX. Vamos a dar un poco más de contexto a esto. ¿Ya? Justamente DAX significa expresiones de análisis de datos, ¿sí? Y aquí un ejemplo de sintaxis. Vamos a comenzar con la sintaxis del lenguaje DAX. ¿Ya? Fíjense que sigue más o menos, los nombres de las funciones siguen la sintaxis e incluso el mismo nombre, ¿cierto? De las funciones que ya conocemos en Excel, ¿sí? Esto de aquí, lo que pueden ver acá, ¿cierto? Es un extracto, ¿ya? Una captura de pantalla de una DAX cheat sheet, aquí está la referencia, pueden ingresar a ella directamente, ¿ya? La vamos a visitar más rato un poquito más adelante, cuando visitemos, ¿cierto? O realicemos los ejemplos. Perfecto, entonces un poquito más de contexto. ¿Qué es el lenguaje DAX? ¿Ya? Es un lenguaje nativo de fórmulas y consultas para los modelos tabulares de Microsoft. Se usan, ¿cierto? Por ejemplo, Power Pivot, Power BI Desktop, o Power BI en general, y SQL Server. ¿Ya? Está pensado para usuarios, este lenguaje, ¿cierto? Que están familiarizados con el uso de fórmulas de Excel para realizar cálculos. ¿Ya? Y sigue este modelo tabular de Microsoft. ¿Cuál es el objetivo de estos modelos? Es hacer que el análisis de datos sea realmente sencillo y al hacerlo ampliar el modelado de datos a más usuarios. El propósito de ellos es que justamente los usuarios de Excel y los profesionales de TI puedan aprovechar la formación y experiencias que ya tienen ambos, ¿sí? Hay dos líneas de desarrollo, ¿cierto? O dos líneas de desarrollo profesional, una que va por el lado de las TI, ¿cierto? De nuestra área, ¿sí? Y bueno, el Excel ya es por todos conocido, ¿cierto? Es una herramienta que se ocupa comúnmente para distintos tipos de cálculos y visión de información, ¿sí? O análisis de información. Entonces, el lenguaje DAX no es más que una lista de funciones, se parece mucho a las funciones de Excel, hay algunas pequeñas diferencias. Entonces, bueno, revisitando algunos conceptos, ¿cierto? Columnas, ¿qué son las columnas? Bueno, es el mismo concepto de Excel, ¿sí? Y es el mismo concepto que se ocupa aquí en Microsoft Power BI, ¿sí? Y DAX permite hacerlo, crear columnas, ¿cierto? O modificar columnas mediante instrucciones, ¿sí? Instrucciones que usan la sintaxis de DAX. ¿Y qué son las medidas? Bueno, también lo vimos ya en la sesión pasada, ¿sí? Son cálculos escritos justamente en este lenguaje DAX, ¿sí? Que permite obtener indicadores como promedio, suma, ¿ya? Un análisis estadístico de los datos que tengamos, ¿sí? Y son cosas que ya se hacen comúnmente en Excel, ¿ya? ¿Cómo se realizan estos cálculos? ¿Ya? Se realizan a través de fórmulas de DAX, ¿ya? Entonces, como ya visitamos, ¿cierto? En ejemplos la sesión pasada, ¿cierto? Una fórmula DAX se ingresa en un campo, ¿ya? En algún lugar de una tabla dinámica de Excel. Y hay dos tipos de campos que se pueden colocar en una tabla dinámica, ¿ya? Que son las columnas y las medidas, ¿ya? Justamente en la sesión pasada vimos, ¿cierto?, que hay muchas funciones disponibles para analizar los datos. ¿Ya? Estas funciones se pueden agrupar en un conjunto de categorías. Sí, las categorías, vimos algunas funciones de las categorías, o sea, algunos ejemplos de funciones lógicas y otras de funciones de texto. ¿Ya? Y el propósito de esta cápsula es visitar justamente las funciones de recuento, funciones de información, funciones de fecha, funciones de agrupamiento. ¿Ya? Para eso, ¿cierto? Nos vamos a centrar, ¿cierto? En un dataset público del Banco Central. Ya aquí podemos ver, ¿cierto? Está el enlace directo. Vamos a entrar ahí. ¿Ya?
Perfecto. Entonces aquí está, fíjense que está justamente, son las compraventas regionales, según región de venta y de compra, de la región de los lagos. Los montos están en miles de millones de pesos y facturas en miles de unidades. Fíjense que aquí, bueno, aquí se puede llegar directamente desde Google, ¿cierto? Buscando estos datos, son datos públicos. Ya aquí justamente este es el apartado de actividad y empleo. ¿Ya? Y fíjense que aquí nos dirigimos específicamente a la región de los lagos. ¿Ya? Esto está entre un periodo del 2020-2023, ¿ya? Y tiene una frecuencia mensual. ¿Ya? Aquí se puede cambiar por trimestral, anual, como ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a hacerlo solamente mensual. Vamos a elegir el año 2020, ¿cómo se llama? El rango entre el año 2020 y 2023, ¿ya? Justamente para hacer más o menos un análisis en, cruzando la información que tenemos aquí, información concreta, datos concretos, con algo que sabemos de antemano que es justamente, ¿cierto?, el COVID, la pandemia COVID-19. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Había quedado pendiente la data sheet, ya que está por acá. ¿Ya? Veámosla, pueden acceder por ahí. Es un PDF, ya pueden descargarlo. ¿Ya? Está también disponible entre los materiales del curso. ¿Ya? Aquí justamente voy a descargar el PDF y aquí pueden ver, ¿cierto?, qué funciones y la sintaxis de cada una de las funciones, qué es lo que hace cada función, cómo funcionan, valga la redundancia. Ya en las diapositivas anteriores vimos que habían cierto, bueno, de acá sacamos un pantallazo, ¿cierto?, de lo que son las funciones matemáticas que incluye, ¿cierto?, DAX. ¿Sí? Está en la función suma, que son funciones que ya conocemos de Excel, ¿cierto? Hay algunas pequeñas diferencias, y bueno, principalmente están en inglés, ¿no? Ahí está la función para suma, ¿ya? Fíjense que la sintaxis cambia un poco porque fíjense que aquí, por ejemplo, ya hablamos de tabla, ¿ya? Y expresión, ¿ya? Fíjense que hay para mediana, estos son, ¿cómo se llama? Datos estadísticos, ¿cierto? Podéis sacar el título, ¿sí? Para hacer cálculos estadísticos. Mediana, ¿cómo se llama? La mediana geométrica, ¿ya? Para contabilizar, esto ya lo visitó lo visitamos en la sesión pasada, ¿cierto? Para calcular mínimo, máximo, contar, ¿cómo se llama? Filas en una tabla, ¿ya? Y así sucesivamente. Fíjense que aquí hay funciones de filtro, funciones lógicas que, también se visitó la sesión pasada, ¿ya? También hay funciones de texto, ¿ya? Fíjense que aquí podemos, por ejemplo, concatenar, que fue lo que vimos, también se visitó, bueno, vimos algunas de estas funciones en la sesión pasada, ¿ya? Hay funciones también para manipular las tablas, ya relaciones, o sea, funciones para ¿cómo se llama? Para las relaciones entre tablas, ¿cierto? Funciones de tiempo, ¿cierto? O sea, para día, fecha y ese tipo de cosas, ¿ya? Y bueno, así para funciones ¿cómo se llama? De fecha, de tiempo, y más, ¿cómo se llama? Más funciones, ¿sí? Y fíjense que aquí están los operadores de DAX. ¿Bien? Está el igual para hacer... estas son funciones lógicas, ¿cierto? Para comparar valores. Ya está un solo igual, que significa igual. Ya luego un doble igual, que significa estrictamente igual. ¿Ya? Y aquí las comparaciones mayor-menor, mayor-igual, menor-igual, distinto, etcétera. Aquí hay operaciones para texto, ¿cierto? También se visitó en la sesión pasada y algunos otros operadores lógicos.